Hoy, en 23 PM, largó la carrera de cara a las PASO, el duelo de los spots de campaña. En equipo lo estamos haciendo posible. Nos avergüenza que se cobre impuestos por comer. En estas elecciones, el mensaje es tu voto. Dólar récord. Trepó a 17 pesos con 90 centavos y sigue imparable. ¿Hasta dónde llegará? Se calentó la campaña. Durán Barba durísimo con los votantes de Cristina. Los trató de delincuentes y el kirchnerismo salió a cruzarlo. Primer round electoral de 2017. El PJ le ganó a Cambiemos en Chaco. Agradecerle al pueblo este voto de confianza. Tragedia en el Sarmiento otra vez. Falta de inversión o falla humana. 30 años, una persona perder una vida y tener 2 hijos chiquitos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a 23 PM. Un ratito vamos a estar dialogando con Gladys González, la candidata clave de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Macri tiene, y Vidal también, puestos una ficha importante en Bullrich y en Gladys González, que muchos dicen es la otra Vidal en la campaña. Un ratito se lo vamos a preguntar, no creo que le guste mucho la idea, pero bueno, es así como lo han planteado desde el gobierno e incluso algunos dirigentes políticos muy importantes de Cambiemos. ¿Qué está pasando en la economía? En un ratito te vamos a contar qué pasó hoy con el dólar, que subió a 17,90. Tuvo que salir el Banco Provincia y el Banco Nación a frenar la cotización del dólar porque si no atravesaba la barrera de los 18 pesos. El Banco Central no intervino, pero hay un ruido fuerte con lo que está sucediendo con el dólar en plena campaña electoral. Algunos dicen es el efecto Cristina, la escalada empezó cuando Cristina formalizó su candidatura a senadora en la provincia de Buenos Aires, pero evidentemente hay algo más, no solamente el efecto político de un posible o un eventual triunfo de Cristina en la provincia de Buenos Aires. Y los efectos que el dólar tiene, que desde ya tiene impacto en toda la economía, ¿no? En los precios en julio, también por ejemplo en los créditos hipotecarios que está otorgando el gobierno, hay un boom con los créditos hipotecarios y hay dificultades cuando el dólar empieza a subir. Pero en medio de toda esta discusión, Jaime Durán Barba, que es el asesor político estrella del gobierno y de Mauricio Macri, un intocable para Macri, porque lo viene asesorando desde el 2003 y de alguna manera Macri cree que es el rumbo en términos de lo que se debe encarar en una campaña política, salió muy fuerte este fin de semana a agitar la grieta. Fíjense lo que dijo Durán Barba respecto a los votantes del kirchnerismo. Dijo, el voto duro a Cristina Kirchner está vinculado a la economía informal, a quienes producen o venden mercaderías falsificadas, viven de subsidios o están relacionados al narcomenudeo. Ahí está Durán Barba generando una polémica. ¿Qué hay detrás del voto de Cristina? ¿Es un voto vinculado a lo trucho, a los subsidios, al narcotráfico? Mira el informe. Se calentó la campaña. Durán Barba trató a los votantes de Cristina de delincuentes y el kirchnerismo salió a cruzarlo. El asesor del presidente, fiel a su estilo, tuvo polémicas palabras contra los seguidores de la exmandataria. Diario Perfil, 23 de julio. Si alguien vota por Cristina y está vinculado a la economía informal, produce o vende mercaderías con marcas falsificadas, vive de subsidios, está vinculado al narcomenudeo, es probablemente un votante duro. La fuerte frase del gurú de Cambiemos generó el enojo de los K, que no dejaron pasar la oportunidad para apuntar contra el presidente. @Jorge Tayana. Exigimos a Macri que pida disculpas y desautorice a Durán Barba por despreciar a todos los electores y a todos los argentinos con sus dichos. La campaña ya se calentó. ¿Se sumarán Macri y Cristina a esta polémica? Bueno, ya estarán en nuestros estudios, además de Beto Valdés, Mariana Verón y Pablo de León, José Ignacio de Mendiguren, del Frente Renovador de Sergio Massa. Está Juan Manuel Valdés, precandidato a legislador porteño de Unidad Ciudadana, del kirchnerismo, y el candidato a diputado por Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Iglesias. A ver, muy duro salió Durán Barba con, uno dice, grieta pura, a identificar un voto duro del kirchnerismo
con la venta de lo trucho, la salada, con los subsidios, muchos planes sociales o piqueteros detrás de los planes sociales, y con el narcomenudeo, con la idea de que también había voto vinculado al narcotráfico, que hoy vota, es el núcleo duro del kirchnerismo. Estamos en un problema en la Argentina si el 35% del votante es efectivamente eso. Por un lado, digo, si hay tanta gente vinculada al narcomenudeo, tenemos un problema en el Estado. Y también si tanta gente está en la economía informal, también es una responsabilidad del Estado. Yo creo que se suma, y en esto te va a ayudar a quien él define como el clon de Vidal, como le define Durán Barba Gladys González, si esto lo piensa él desde su lado de libre pensador e irrita al presidente. El presidente se molesta mucho cuando Durán Barba empieza a jugar, aparte en un momento en el cual están pensando en cómo hacer una campaña ordenada. Cuando Cristina está en un estado zen, él sale a provocar de esa manera. Entonces a mí me parece que aquí hay una cuestión de definir si está jugando libre pensador, enamorado de sus columnas de perfil, pensando que provoca, y si no le está rompiendo el libreto ordenado a Cambiemos. Hoy, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en aquellos que están muy metidos y en el contacto territorial, cerca de la gobernadora María Eugenia Vidal, no causó ninguna gracia. Hace un rato lo escuchaba a Totti Flores, que de alguna manera él tiene contacto real y concreto en sectores precisamente en La Matanza, donde le va muy bien a Cristina, tratando de despegarse de estas declaraciones. Recordemos, si Vidal tomó distancia de Carolina Píparo la semana pasada cuando pidió modificar la edad de imputabilidad por tratarse de una medida polémica, esto es mucho más polémico. Bueno, ¿no? Ya le trajo el mismo problema a Durán Barba en 2015 cuando dijo al Papa no lo vota nadie, no arrastra ningún voto y demás, y salió Macri enseguida en ese momento con un tuit a desautorizar lo que había dicho, ¿no? Es la esencia de Durán Barba. Pero espere, no pinchemos tanto el debate, porque tal vez lo que dice Durán Barba tenga una carne respecto a lo que opina un sector de Cambiemos del voto duro del kirchnerismo, así como el voto duro del kirchnerismo, ahora van a ver un ratito, ridiculeza al voto duro de Cambiemos. Para el voto duro del kirchnerismo, el voto duro de Cambiemos es, los antipatria, los empleados de Mañeto y demás. Y para Durán Barba hay un voto duro del kirchnerismo, que es un voto duro que no le importan los casos de corrupción, por eso puede votar a los que bancan a De Vido o a Lázaro o a otros personajes, y tal vez también a estas cuestiones como lo trucho, el narcotráfico y demás. A ver, Fernando Iglesias, o está totalmente loco Durán Barba. No creo que esté loco. La verdad me parece que tampoco dijo que los votantes kirchneristas fueran todos... No, dijo el voto duro, dijo no el 35%. Él habla que hay un 15% de voto duro. No me quiero poner a discutir silogismos en televisión, pero dijo, si hay un voto duro kirchnerista, sí y solo sí. En el caso de que haya un voto duro kirchnerista de este tipo, ese voto es un voto duro que no va a cambiar. Eso no quiere decir que lo haya, ni tampoco que todos sean así, ni mucho menos. Pero dejemos la lógica aristotélica, la lógica es una de las cosas que ha destruido el kirchnerismo, evidentemente, porque de una afirmación sacan una a la contraria. Ahora, está claro que decir que los votantes kirchneristas tienen estas características no es lo que dijo Durán Barba, y aparte creo que nadie de Cambiemos piensa eso. Ahora, también es cierto que ese tipo de cosas proliferaron en la provincia de Buenos Aires desde que gobierna el peronismo, y en particular en los últimos 12 años. ¿O alguien tiene alguna duda de que dejaron a la gente colgada de la palmera dependiendo de subsidios? ¿Alguien tiene alguna duda de que subió el narco en la provincia? ¿Alguien tiene alguna duda que Aníbal Fernández como candidato era la escritura de entrega de la provincia de Buenos Aires al narco por parte del kirchnerismo? ¿Alguien tiene alguna duda del grado de degradación de la provincia? Me parece que es muy evidente que no. Ahora, la preocupación del gobierno es cómo llegar a esas personas, a esos ciudadanos que están en el medio de todo eso y que les cuesta ver una salida. Pero discúlpame, no seamos todos tan políticamente correctos, ¿viste? Porque empezamos, ¿viste? Ya, y cuando vos sos políticamente correcto, Fernando, ya me preocupa, digamos. En el gobierno creen que hay un 15% o un 20% de voto kirchnerista que para Cambiemos es irrecuperable, que no hay forma de llegar a ese voto. Lo denominan así, los que ese voto, irrecuperables. exactamente, que ese voto tiene una idiosincrasia y una fidelidad a Cristina que es imposible de despojar. Lo que te estoy preguntando es si vos crees que ese voto de kirchnerismo duro
Saquemos lo que dijo Durán Barba, el narcomenudeo, de lo trucho y demás. Si es un voto que no le importa, por ejemplo, los casos de corrupción. Sí, estoy seguro de que es así. Yo creo que hay gente que han dejado a través de 28 años de gestión de la provincia en la miseria, sin agua, sin cloaca, sin nada, y que creen que el horizonte es sobrevivir, hacer lo posible y por lo tanto teme cualquier cambio porque teme que le quiten las migajas que le caían del poder kirchnerista. Y la verdad es que la realidad ha demostrado todo lo contrario, es decir... Mucha de esa gente votó a Vidal. Claro, en 2015. ¿cómo se puede decir una cosa así si le ganó el gobierno en la provincia de Buenos Aires, el gobierno en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno en la nación? Los votaron y confiaron en Cambiemos. ¿Cómo pueden ser tan mucha de esa gente ofensivos con el votante? ¿Ofensivos con qué? A ver, voy a repetir lo que estoy diciendo porque me parece que hay un problema de comprensión. A ver, él me pregunta si hay un núcleo duro de un 10, 15% de voto duro de kirchnerista que de ninguna manera va a votar Cambiemos. Yo creo que sí. Y creo que está compuesto mayoritariamente, eso no quita que el 50% haya votado por Cambiemos. El problema de comunicación eso no quita ese no, ¿sabés lo que lo tiene? Sí, lo están. Si estamos discutiendo esto porque Durán Barba, el cerebro de la comunicación se equivocó. Yo no estoy diciendo eso. Déjame hablar un segundo. Déjame hablar. Si el 35% de los votos... el 35% de los votos tuvo Aníbal Fernández. Sectores de Cambiemos querían robarle un poquitito eso. Con esta declaración no le van a sacar un voto. Bueno, hay un montón de gente, porque tampoco vamos a pensar que el 35% de los votantes bonaerenses que votaron a Aníbal Fernández tienen que ver con la morsa, la efedrina y el narcotráfico. Bueno, a ver, Durán Barba no dijo eso. Revisa la declaración. No vamos a empezar a discutir la lógica de eso. Comunicó mal. Puede si no, estaríamos debatiendo puede esto. ser que se ha comunicado mal. Yo te digo lo que piensa. Pero perdón, a ver, porque si no estamos discutiendo cosas distintas. Me parece que Durán Barba lo que está explicando, y que lo hemos explicado muchas veces acá, que hay un voto que será el 15 o el 20% del kirchnerismo, que es un voto duro, que es un voto que no hay forma de que no solamente voten a Cambiemos en algún momento, no hay forma de que voten a Massa, a Randazzo, a nadie. Lo que estamos discutiendo es cómo se comporta ese voto. Si responde a la caricatura de Durán Barba o no. Como el 15% que vota Macri, también desde el kirchnerismo se... Déjamelo terminar rápido. Mi respuesta es que no es así, y que me parece que sobre todo lo que hay ahí es gente desilusionada, desencantada, que no cree en el cambio, que siempre ha habido estafada y que prefiere lo malo conocido que lo por que ejemplo, cualquier ese tipo voto de 15%, vos le preguntás por los casos de corrupción, dicen que son todas mentiras de Clarín. Dicen que son todos, que Debido es un tipo que efectivamente 40% es un tipo que ha formado parte del proyecto nacional los últimos 12 años, que Lázaro Báez es una víctima del monopolio y que Cristina... Te lo contesto en una frase. Déjame contestarte una vez. 40% del kilómetro. El kilómetro de ruta construida 2016 contra 2014, 15, bajó el 40%. Es 40% menos de ruta, 40% menos de hospitales, 40% menos de escuela, 40% menos de todo. A ver, de Mendiguren, sí. Sí, yo creo que hay dos cosas. Primero no cabe duda que hay un núcleo duro. Vamos a dejarlo al diputado. ¿Qué te parece, Juan Manuel? Sí. Creo que hay un núcleo duro del voto kirchnerista que el gobierno mismo ha dicho que es muy difícil retomarlo. Y por eso mismo, la semana pasada, hubo una clara instrucción de pegarle a Massa, ir por los votos de Massa. Si vos te fijas, en forma inmediata salió el jefe de gabinete a hablar sobre Sergio de vuelta, descubrieron que Sergio había sido jefe de gabinete de Cristina, no lo habían visto en Davos. Parece que cuando fue a Davos no había sido jefe de gabinete, después descubrieron que era jefe de gabinete, salió Nico Mazzot, que salió Nico Mazzot a apoyar el desafuero y después a la tarde dijo que no era, pero había que pegarle a Sergio. Fue claro eso. Entonces van y vienen. Ahora, lo que sí es cierto, que han descubierto el tema de la confrontación. Es decir, Durán Barba se transformó en la cló de este gobierno. Descubrieron que eso le daba rédito, descubrieron que construyeron una candidata. Yo creo que a Cristina, además de sus méritos o no personales, lo han construido el gobierno poniéndola y eligiéndola como confrontación, y vio que se le fue la mano. Y yo creo que le va a ir muy mal con este tema de la confrontación, porque veo que hay especialistas hoy en seguir ampliando la grieta. Y yo quiero decir que gane quien gane, después de abril, después de mayo, octubre, los problemas van a seguir. Una déficit fiscal récord, una presión tributaria récord, retraso cambiario, todo lo que conocemos, los precios relativos desequilibrados, y ningún espacio político, por fuerte que se crea, eso lo va a poder hacer solo. Pero concede que hasta que eso ocurra,
el gobierno, como hay un núcleo duro que está haciendo referencia en el kirchnerismo, va a ir a buscar los votos de ustedes. Pero no cabe duda. Y, Digo, eso es parte. y me parece que, pero la lógica. como no están tan fidelizados como los de Cristina, Toda evidentemente... estrategia electoral para ganar es buena. Yo no lo discuto, lo analizo. Más el que cambió Lo que sí te digo explico, ¿no? perdón, ya te escuché atentamente y después vamos a hablar, porque acá tenés un ejemplar de cómo al gobierno le gustó la grieta. Llamó al hombre del pico y pala para armar grieta y lo eligió el presidente. Es decir, que el que está atrás de profundizar la grieta es el presidente. Ahora yo pregunto, la grieta, yo hablo esto como nos llevamos muy bien en el Congreso, gracias a Dios, con diputados excelentes del gobierno, como también Gladys, que ha sido una excelente diputada, con la cual tuvimos excelente relación. Y también están preocupados por esta grieta, porque después, cuando vos lo quieras arreglar, la dirigencia no lo puede hacer. Cuando vos la grieta la pusiste en la gente, después no la vas a arreglar en los 2 años que quedan de gobierno y con todas las cosas que va a haber para resolver. Por ahí la grieta la abrió otro gobierno antes, mientras usted aplaudía en primera fila, ¿se acuerda? Siempre. Juan Manuel Álvarez. Y mientras vos te subiste al helicóptero con la alianza, con los desastres que dejaste. Yo no estaba en la alianza, usted tiene mala información hasta para todo. Perfecta información. Pará, Fernando, tratemos de dialogar, Estamos todos sentados acá, tratemos de dialogar. Presente una, con mucho gusto. Renuncio. Si usted me encuentra algo en la alianza, yo renuncio a mi candidatura. No, quédate, va a ser muy divertido. Fernando, los shows mediáticos me gustan y vender libros también. Por eso a usted le molesta el trabajo. Me parece que lo que hay en común, lo que tiene la frase de Durán Barba es la profunda insensibilidad que nos tiene acostumbrado este gobierno. Es decirle a los desocupados de La Matanza que se dediquen a producir cerveza artesanal. Es decir, que pueden trabajar de pilotos para drones los desocupados de la Argentina, que cada día son más. Como vimos, estamos en la desocupación. En materia de empleo, retrocedimos 10 años en 18 meses. Hoy tenemos una tasa de empleo cercana a los 2 dígitos. En el conurbano bonaerense, 12% de desocupación. Y esa insensibilidad que tiene Durán Barba para descalificar al electorado es la misma insensibilidad con la que viene gobernando este gobierno. Y por eso hay mucha gente que está muy desengañada, muy decepcionada del cambio que le habían prometido, y por eso se preocupa el gobierno, por eso se inquieta el gobierno, porque esta elección de medio término lo que va a evaluar son los 2 años de desempeño que va a llegar Mauricio Macri a partir de diciembre, y lo que está plebiscitándose es la gestión de Macri, que da más desempleo, más cierre de fábrica, más endeudamiento. Y eso es lo que está preocupando a la ciudadanía. La Argentina tenía menos pobre que Alemania, decís vos. No, con respecto a lo que se ve en la calle. Vos salías a la calle y ibas a ver las fábricas cerradas, los negocios que están cerrados, la gente en situación de calle, que el propio gobierno de la ciudad reconoce que hay 23% más de gente durmiendo en la calle todas las noches. Una cifra. No, es el gobierno de la ciudad. Es el gobierno de la ciudad. Pero agarrá la demás cifra, porque si vos agarrás una cifra aislada, ahora, según la cifra... el desempleo, Ahora, Fernando, espera un segundo. El desempleo está en niveles de hace 10 años. Fernando Iglesias, espera un segundo. Según datos del INDEC de Moreno. Valdés, espera un segundo. Datos del CIPA, datos de todo. A ver, esperen un segundito, ¿no? Porque si no, tratemos de exponer un argumento y no quedarnos con la hilacha del argumento para armar un debate a partir de la hilacha de un argumento. Yo quería decir esto, digamos. Es importante que reconozcamos que la situación es crítica, que estamos al nivel de consumo de leche más bajo desde el año 2001, que estamos acá, la gente no puede comprar, ni siquiera está perdiendo calidad en su alimentación, no, está cayendo el consumo de fruta, el consumo de carne. Hay una situación social muy preocupante y estas elecciones sirven para decir que así no vamos bien, que así tenemos que cambiar este rumbo, porque la agenda que se viene, permitime Maxi, es mucho peor. Están hablando de la flexibilización laboral que están haciendo como lo hace en Brasil, de subir la edad jubilatoria. Entonces, esta elección es para evaluar el ajuste que se hizo y para frenar lo que se quiere hacer, que es muy gravoso para la ciudadanía argentina. A ver, miren este spot que lo hizo Daddy Brieva riéndose de los votantes de Cambiemos. Yo insisto, lo que tratamos de plantear acá, me parece que hay 2 polos del electorado y la sociedad, que no es la amplia mayoría, pero sí son polos importantes de un voto intenso para Cambiemos de un lado y un voto intenso para el kirchnerismo del otro, que admiten cualquier cosa de sus líderes políticos, ¿no? Y en el caso de Cristina es casi una filigresía, digamos, no importa todo lo que se dice, ¿qué más se le puede encontrar a Cristina desde el punto de vista de la corrupción? Nada, y no ha perdido un solo voto desde que han aparecido todos los casos de corrupción. Vos entendés que la corrupción está ahí. Ahora, los que vinieron no son benedictinos, ¿no? Claro, pero por eso, del otro lado, el planteo ya iniciadas. Del otro lado, el planteo también es muy intenso, muy fuerte. Pero fíjense cómo Daddy Brieva se burla del votante de Cambiemos como
durante mucho tiempo se burló también Cristina. La propia Cristina, de la clase media o de los sectores que traicionaban a la patria porque no apoyaban su gobierno. Ey, ¿estás preocupado? Las cosas no andan bien con la plata, ¿no? Vos confiabas en que tú ibas a seguir igual, pero resulta que... O sea que te dejaron... ¿Mucho? Y bueno, vos creíste. Ahora hay que ver cómo se para esto. Cambiaste una vez, pero... ¿No podés cambiar de nuevo? Dale, por ahí te da vergüenza decirlo. No querés quedar mal delante de algún familiar o algún conocido. Decirle cualquier cosa y cuando llegues al cuarto oscuro haces lo que quieras. Si nadie se entera, tonto. Dale, ahora compremos. Pero con un nuevo cambio, por favor. Hola, ¿qué tal? 2 panchos. Bueno, con humor, Daddy de alguna manera ridiculiza al votante de Cambiemos diciendo que es un votante pro mano dura, ¿no? Es un votante... no sé si han visto otros spots de Daddy, donde... Sí, hay un perfil más de clase media-baja, que hoy está en la duda, pero ahí juega también con el famoso tema de si se arrepiente o no se arrepiente. Y un poco lo que decías vos, ¿no? La cuestión desde la estética, que Cristina se reía. Juan Manuel Abal Medina, cuando era jefe de gabinete, recordamos que descalificó muy agresivamente, ahora tiene otro estilo, a los que se movilizaban en las famosas marchas en 2012, 2013, los cacerolazos famosos y sobre todo... No pisaban el el pasto de la Plaza de Mayo para no embarrarse. Y lo de Miami, todo ese perfil, digamos. Pero fíjate que mientras esta grieta está, lo que no permite es atacar los problemas concretos. Exacto. O sea, nosotros yo creo, lo que tenemos claro es que kirchneristas no somos, porque fuimos quien le pusimos límite al kirchnerismo en el año 2013. Y Mauricio Macri, la veo a Gladys que vino con nosotros, vino en nuestra lista, porque no pudo darme una lista de la provincia de Buenos Aires. Así que si algo tenemos claro, que no estamos ahí. Ahora, tampoco podemos pensar en cambiemos. Yo te pregunto, Beto, tenemos historia. ¿Cambiemos qué es cambiemos? Esto es sigamos. La bicicleta financiera en la Argentina es más vieja que el agujero del mate. Cada vez que en la Argentina liberamos el ingreso de capitales, subimos la tasa de interés y planchamos el tipo de cambio, se salió de 2 formas, mal o peor. ¿Y dónde fueron las 2 expresiones de esto? En la tablita de Martínez de Oz y en la convertibilidad de Cavallo. Y ya llevamos un año, perdón, ya vas a terminar, y ya llevamos un año. ¿Vos conocés algún país del mundo que le haya entregado a la especulación financiera 26% de interés en dólares en un año? El interés de 20 años en el mundo se lo diste en 1. En los 3 primeros meses de este año, la especulación financiera se llevó el 10% de interés. El interés de 5 años se lo diste en 3 meses. Bueno, ¿quién paga? El banco venía con Fábrega. Bueno, pero ¿quién paga esto? Yo te pregunto, ¿quién paga esto? Todo lo que vos te ahorraste en los subsidios, te lo gastaste en este interés que vas a tener que pagar por este cuasi fiscal, como le llaman. Entonces yo digo, esto yo ya lo vi, como industrial, lo vimos. El famoso DM2 con Miami, ¿te acordás? Ahora tenés el DM3 con Chile, Paraguay y Miami. ¿Se permite el turismo el año, ya vas a hablar, sí, el turismo el año pasado. Igualmente contemos de lo que pasó en estos días con el dólar. De alguna manera pinchó bastante esa bicicleta financiera. Gracias y de hecho, al Todavía subir no el dólar, al subir el dólar se revalorizan las reservas del Banco Central, con lo cual parte de esas pérdidas que había tenido el Banco Central en pagar intereses elevados y demás se disminuyen drásticamente. Bastante igualmente menos de lo que fue. Bueno, pero igualmente no es una situación. Vamos a poner a los demás también de Menicure o va a seguir usted hasta que termine. Vos hablaste bastante. A ver, ya te escucho. Parece ¿qué quería decir respecto a eso? Dos o 3 cositas. Primero para puntualizar y después me gustaría responderte a vos con la misma complejidad con la que pudiste expresarte vos. Primero, a mí me parece todavía vergonzoso que alguien que es diputado nacional siga burlándose del helicóptero. Eso es una falta de respeto a las instituciones. El gobierno de la Rúa habrá sido pésimo, pero burlarse todavía de lo que fue prácticamente un golpe de Estado, la verdad que un diputado nacional debería tener un poquito de dignidad. Segunda cosa, me parece muy raro que haya habido tantos desastres en el país. Pero resulta que el récord histórico de desocupación y de pobreza en la Argentina lo tiene el gobierno del 2002, del que el señor
era ministro de Industria, Orgullosamente. estaba Camaño. Orgullosamente. Está bien, no, pero eso se discutió de 2001, 2002, ¿viste? A ver, Estamos hablando de construir algo. No, te dejaste 18 monedas, el peor default de la historia de la humanidad, el club del no, y encima me decís el negocio del programa, no. El negocio del programa es tratar de que todos se expresen. Bueno, no, pero voy a ir con la candidata. Acusaciones absolutamente falsas y vos no me cagos. Pero, discúlpame. No tuve nada que ver con Fernando Iglesias, discúlpame. Voy a ir a hablar con la candidata a senadora, que me parece que es una pieza importante en el engranaje de Cambiemos. Bueno, ¿Te parece o no te parece? Supuesto. A mí me parece. ¿O querés seguir ocupando el tiempo y no poder ir a dialogar con Gladys González? Podés hacer lo que quieras. Me gustaría poder contestar a las acusaciones que me hacen. Gracias. No, gracias. Pero mirá si voy a seguir perdiendo el tiempo para que estemos en la chicana del 2001-2002, cuando tengo la posibilidad de hablar con Gladys González. Yo quería contestarle también al señor, pero supongo que lo va a hacer Gladys. No hay ningún problema. Bueno, está bien. Gracias, Fernando Iglesias. No se puede construir un diálogo. Es difícil en la Argentina construir un diálogo. Gladys González, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, no te quiero meter en la discusión esta que teníamos respecto a Durán Barba, pero la verdad que es una persona importante en el armado político de Cambiemos, Durán Barba. Y ha sido muy duro con lo que él considera que es el voto duro de Cristina, ¿no? En el kirchnerismo, en Cambiemos, en el macrismo, consideran que efectivamente hay un votante que es irrecuperable para el gobierno, que tiene una visión muy negativa del gobierno, tiene una visión que ustedes no van a poder cambiar en esta elección. Nosotros le hablamos a todos, Maxi. Pero es cierto que hay una parte, como en todos los partidos políticos y en todas las democracias, que está de acuerdo con vos y otra parte que no está de acuerdo. Hay una parte que te quiere y otra parte que no. Hay una parte de la población que te cree y otra parte de la población que no te cree. Entonces, hay una parte de la población que indudablemente le cree a Cristina y que evidentemente a nosotros nos resulta difícil decir cómo, si hay tanta evidencia de la corrupción y tanta evidencia de las mafias, que hoy con enorme decisión política estamos luchando contra eso, María Eugenia y Mauricio, ¿cómo es posible que no valoren? Bueno, hay una parte de la población que sopesa eso, tal vez le cree que no es corrupta, o le cree que todos estos que están en la cárcel hoy o que tienen tantos procesamientos es un invento. ¿Por qué no? Puede ser que haya gente que cree que esto es todo un invento y a nosotros nos resulta difícil pensarlo. Y hay otra parte de la gente que sopesa y dice, no, che, a mí no es tan importante la corrupción, esto del roba pero hacen. Lo que nosotros queremos decirle a esa gente, aun cuando es difícil ese voto, que ese roba pero hacen en realidad fue un hacen de una inmediatez que iba a explotar y que no era real, y era una burbuja que todos sabemos que hubiese explotado el año pasado. Entonces, esa inmediatez del consumismo porque además uno le pregunta a la gente, ¿y te pudiste comprar la casa? ¿Y en tu barrio hay cloaca? ¿Y en tu barrio hay asfalto? ¿Y vos tenés agua potable? Todo eso que significa salir de la pobreza estructural y construir el futuro, eso no lo tienen. Entonces, mucha parte de la población, digo, ¿no? La que más la sufre. Después hay otra parte de la población, porque no es que Cristina tiene un voto solo de la gente que tiene necesidad. También hay un voto más ideológico de otras partes de la población, que está bien, que también acompaña a Cristina, y que no nos crea a nosotros o no está de acuerdo con lo que estamos haciendo. Entonces, y hay gente buena y es como todo. Jaime es un provocador nato. Nosotros creemos que la población es tan diversa la nuestra como la de Cristina. Pero nosotros le hablamos a todos y lo que queremos es que la gente realmente, pueda escucharnos y que no se resigne a eso que le dijeron, ¿no? Esto de el futuro no es para vos, el progreso no es para vos. Ahora, dejando de lado los votantes del kirchnerismo, ¿no? Que en su momento, qué sé yo, hasta Menem tuvo un 25% sí, después de todo lo que había pasado con él, ¿no? De voto duro y demás, ¿no? Pero dejando de lado el votante del kirchnerismo, esto que se está viendo, las dificultades que por ahí tiene Cambiemos para consolidar su proyecto político, porque todos creen que es clave la elección en la provincia de Buenos Aires para que eso suceda. ¿No responde también a la falta de respuestas económicas que ha dado, por ejemplo, el gobierno en este año y 8 meses de gestión? Es decir, la falta de resultados que prometió y que hasta ahora no se han concretado. Mira, Maxi, vos sos economista y entendés esto mejor que cualquiera de los que somos politólogos, por lo menos. Y nosotros vemos números que son difíciles de poder explicar a la gente, que venimos en un camino que es virtuoso, porque cuando vos estás bajando la inflación la mitad del año pasado ahora, y cuando vos estás creciendo, y
y cuando vos ves que hay sectores de la economía a los que este crecimiento le llegó, nosotros vemos que las decisiones que estamos tomando son decisiones que había que tomar, aunque en muchos casos, fundamentalmente al presidente de la Nación, a Mauricio, le ha tocado tomar decisiones difíciles que a nosotros nos duelen porque lo que ha generado es un enorme esfuerzo que tuvo que hacer la población para bancarse esas decisiones. Ahora, sí entendemos que hay una parte de la población al que este crecimiento que nosotros vemos no le ha llegado todavía, son sectores de la producción y del trabajo que nosotros estamos tratando de acompañar para que sean más competitivos, para que innoven, para que puedan salir adelante. Está la necesidad de las inversiones, es cierto, también está la necesidad de reconfirmar un camino. Y yo creo que el mundo también que nos mira y el empresariado que todavía le falta ponerse la camiseta y decir, che, yo apuesto por mi país, porque también hay que crear un empresariado más comprometido, que es el que hoy queremos entrar a la mesa, está esperando que este camino se reconfirme. Y estas elecciones son importantes por eso. ¿Ustedes creen que si efectivamente en esta elección no triunfa Cambiemos, este camino que están construyendo tendría una marcha atrás? Digamos, ¿temen que esto signifique el regreso de Cristina? Lo que pasa es como en cualquier cosa en la vida. Cuando vos estás cambiando absolutamente el modelo, y vos estás diciendo, se termina con las mafias, se termina con un Estado cómplice de la corrupción, estamos dando una lucha contra el narcotráfico absolutamente decidida y con una enorme valentía de parte de todos nuestros funcionarios, María Eugenia la cabeza, pero Mauricio, Ritondo, todo el equipo. Cuando vos estás diciendo, estamos dando estas peleas y estamos haciendo este esfuerzo, lo que esperás es que la gente te acompañe. Entonces, claramente cuando vos sentís que hay una... Ahora, discúlpame, porque la gente acompañó, de hecho se ven en las encuestas, acompañó y mucho hasta hace pocos meses, teniendo encima 40% de inflación el año pasado, lo sabemos, un tarifazo que redujo fuertemente el poder adquisitivo, sobre todo de la clase media, bueno, una situación de pérdida de puestos de trabajo muy importante el año pasado, es decir, hubo un acompañamiento. Y sobre todo se mantuvo la expectativa de que la cosa iba a ser mejor en el futuro. Pero bueno, si ese futuro no llega, si ese futuro sigue siendo solamente una expectativa y una promesa, bueno, es difícil sostener esa validación social. Yo te entiendo y cuando nosotros caminamos en la calle la gente también te lo dice, che, la verdad me está costando mucho, estoy haciendo un esfuerzo enorme, ustedes tienen que ver lo que nos está pasando, que en general es la clase trabajadora, la clase media que tiene su comercio y nosotros lo vemos. Ahora, lo que queremos mostrarle a esa gente que y se lo decimos y por eso vamos y le mostramos la obra que estamos haciendo y le mostramos que es un camino que necesitamos continuar y que necesitamos que nos ayuden y apuesten a que la cosa va a mejorar. Nosotros realmente creemos que esto... Este camino virtuoso de crecimiento despacito se va a empezar a hacer más rápido, va a llegar a más sectores luego de las elecciones, el año que viene. Estamos proyectando números importantes de crecimiento para el año que viene, estamos proyectando la mitad de la inflación para el año que viene, tenemos planteado una reforma impositiva y rebaja de impuestos importantes que el presidente ya lo dijo y lo anunció. Estamos en una mesa con sindicato y empresariado trabajando justamente para pensar en una economía más competitiva. Hemos estado todo este año y medio cerca del que más lo necesita, habiendo dicho la verdad y habiendo dicho tenemos 30% de pobreza. Estamos viendo que eso está disminuyendo. Estamos al lado del que más lo necesita, con la tarifa social, con los programas sociales, con el Plan Más Vida, con los comedores escolares. Digamos, la verdad que se está haciendo un esfuerzo enorme. Es un año y medio, Maxi. Entonces, un año y medio que tenés que cambiar un gobierno de 12 años o más que despilfarró, que fue corrupto, que tuvo sobreprecio, que no hizo lo que había que hacer y que jugó a esto, ¿no? No importa el mañana, y lo fue estirando e iba a estallar el año pasado. Entonces, nosotros lo sabemos y nos duele el alma y lo vemos porque le vemos los ojos a la gente. Ahora, este es el camino. Claro, ustedes dicen iba a estallar, pero no estalló, ¿no? ¿Y qué hubiese pasado? Digo, porque Menem tuvo su primavera, digamos, sus 3-4 primeros años incluso de expansión y de altísima validación social, después de que la gente sufrió las hiperinflaciones del 89-90. Digamos, Kirchner tuvo también la etapa dorada del kirchnerismo, claro, después de bueno, en el caso de ustedes, bueno, empezaron el gobierno con promesas y continúan el gobierno con promesas.
digamos. Eso es un poco lo que se está discutiendo en este momento. Yo veo una obra inédita en la provincia de Buenos Aires, una provincia que vos sabés bien que la recibimos quebrada, una provincia en donde hoy estamos haciendo Para las vos ya rutas hay obras que no se que la hacían. gente va a validar Sí, y va a reconocer en cada distrito. En las urnas en agosto y en octubre. En cada distrito. Y lo haces y la gente por ahí no le está tocando en su cuadra, pero ve que está el Metrobús y que estamos haciendo obras en rutas que no se hacían nunca. Y yo que soy bonaerense he visto obras que se hacían y que se rompían al otro día porque había una, digamos, corrupción enorme, o estamos haciendo la obra hidráulica que nunca se hizo, y eso lo estamos haciendo, y la gente reconoce eso y reconoce enormemente el esfuerzo que estamos haciendo en contra del narcotráfico, porque si hay algo que nos preocupa a las madres, y esto es una preocupación y además sigue siendo la demanda más importante de la gente, es la inseguridad y las drogas, y estamos trabajando con eso. Cada vez que haces un operativo como el de ayer, en donde vos estás retirando toneladas de droga de la calle, o estás apartando al policía que, teniendo que cuidarnos, está involucrado en la droga, ahí la gente sienta que estamos cuidando y estamos dando las batallas que hay que dar. Vamos a abrir algunas preguntas. Pablo de León, una pregunta para Gladys González. El presidente Macri está obsesionado con la resignación, con quienes cayeron en resignación, y quiere recuperar ese votante resignado. ¿Cuál es la llave que tienen ustedes hoy para decirle a esta gente, bueno, vuelvan a creer en nosotros, cuando a muchos de estos la economía realmente los está afectando hoy seriamente? Es esto que te decía recién, Pablo, es mostrarle que este es un camino de esperanza y que la resignación es volver atrás. La resignación es volver a creer que no tienen posibilidad de progreso. La resignación es volver a creer que el único destino es estar viviendo en un lugar que no tiene cloaca, no tiene agua, no le pasa el camión de la basura, que no va a haber más progreso del que han visto, que sus hijos no van a poder estudiar y que no van a poder crecer en su comercio. ¿Por qué? Porque esto es lo que se les dijo, porque era eso, era la inmediatez absoluta. Entonces, es no poder proyectar, es como cualquier familia que quiere tener su casita. Hoy nosotros le decimos a esa gente también que tenemos un crédito hipotecario inédito y que hoy ustedes saben cuál es la colocación de crédito hipotecario de la banca pública, en donde hoy una familia o un joven puede acceder a un crédito que es inédito porque es el más barato que existió en la historia de la Argentina, con una cuota que es igual o menor al alquiler, el procrear, o sea, hay cosas que están sucediendo. No es que hace 1 año y medio que venimos con promesas y nada sucedió. Hay cosas que están sucediendo y lo que estamos haciendo es mostrando lo que estamos haciendo, mostrando la obra, acercándole a la gente esto, pues evidentemente en la inmediatez, obviamente, vos, todos nosotros vivimos en el día a día de decir, bueno, llegás a fin de mes, podés comprar esto, no, cómo están los precios, porque es la vida nuestra. Ahora, a esa gente le llegamos con este mensaje de esperanza y decirle, esto va a estar mejor, necesitamos que sigamos en este camino, porque retroceder es resignarse. Mariana Verón, una pregunta. Sí, Gladys, ¿por qué alguien debería pensar que va a estar mejor si el gobierno viene diciendo en los últimos días, sobre todo desde la campaña, sobre todo Vidal, que detectan que hay gente a la que no le llegó el cambio, ¿no? O no le llegó el beneficio del cambio, y sobre todo eso está concentrado en la provincia de Buenos Aires y en los sectores más vulnerables? Y uno ve que el gobierno rápidamente actúa, por ejemplo, como fue la semana pasada, cuando el ministro Dujovne da marcha atrás con un impuesto para las empresas que vendían acciones. Bueno, digo, ¿no le da el gobierno también argumentos a los sectores de la oposición que dicen gobiernan para los ricos? Porque si ustedes detectan que no le llegaron a todos, ¿por qué no están haciendo algo para llegarles? Pero es que estamos haciendo el esfuerzo para llegar a todos. El no llegar a todos se refiere fundamentalmente a que, por ejemplo, está creciendo el sector automotriz, y cuando vos analizás cómo crece, ves que el 40% de las ventas de autos nuevos tienen que ver con el plan ahorro. Eso es clase media. Cuando vos ves que está creciendo la venta de motos, eso es clase media. No es que son autos de alta gama. Cuando vos ves cómo crece el crédito hipotecario, eso es clase media. Cuando vos ves cómo crece el campo y el interior, que hemos hecho un esfuerzo de sacar las retenciones y hay un comercio en el interior que se ha activado, que nos apoya muchísimo, eso es un sector al que le llegaste. El tema es que tenés que ir acompañando sectores que no son competitivos, que necesitas que esos sectores puedan crecer parte de la economía. Estoy hablando más de lo que tiene que ver con las pymes, de lo que tiene que ver con la generación de empleo. Después, nosotros recibimos 30% de pobres. A esa gente que en el 2015 decían que íbamos a sacarles todo, esa campaña del miedo que ahora están metiendo, campaña del miedo que vamos a ajustar y que esto va a ser peor, la misma campaña del miedo, esa gente hoy nos pertenece
perdió el miedo. Entonces, en la composición del voto que no nos vota, hay que analizar bien qué gente es. Porque la gente que yo voy a la villa y voy al asentamiento, la gente que es más pobre, hoy te dice, yo a María Eugenia no le tengo miedo, a ustedes no les tengo miedo, porque no me quitaron nada, porque hoy mis hijos en el comedor escolar comen milanesa, comen pollo, comen fruta y comen yogur, cuando se lo pasaban comiendo arroz y fideos de un gobierno que decía que se ocupaba de nuestros hijos, de los chiquitos que viven en el lugar más vulnerable de la provincia. Entonces, de esa gente nos estamos ocupando. Yo quisiese esperar a agosto y octubre para ver si esa gente confía ahora o no sigue teniendo miedo. Gladys, mirá, Cristina, el sábado en La Matanza, con la intendenta Magaria, diciendo que en Cambiemos son cavernícolas porque no terminan los hospitales que el kirchnerismo había proyectado. Pero los hospitales que estamos hablando, el Favaloro, el Néstor Kirchner acá en La Matanza, el Ituzaingó, el de Cañuelas, no es que falta el 10, el 20% para terminarlo, después está todo terminado. Que todo esté parado me da mucha tristeza. Y además me remonta a esos hospitales que quedaron paralizados porque los había iniciado un gobierno de origen peronista. La verdad que me parece hasta antiguo, me parece hasta de cavernícolas. Ni siquiera me parece, no lo quiero ver desde el punto de vista ideológico. Por favor, no lo quiero ver desde el punto de vista partidario. Que alguien que es presidente o gobernadora deje que un hospital nuevo, impecable, no se inaugure y se pierda la posibilidad de venir a inaugurarlo y que haya gente que pueda ser atendido. No me parece ni siquiera de anti ni de pro, me parece de cavernícolas. Sinceramente, es de gente cavernícola. Bueno, planteando esto, Cristina, en la Matanza. La verdad que es increíble que hable de la obra pública que se hizo, porque, bueno, uno sabe lo que pasó con la obra pública que ella hacía y que evidentemente había una enorme irresponsabilidad. Yo he encontrado muchos edificios vacíos porque en la decisión que se tomó, en muchos casos, no sé en este, pero en muchos casos, no estaba ni siquiera previsto cómo iban a equipar esos hospitales y a tener recurso humano en esos hospitales. Cuando uno toma decisiones, tiene que tomar decisiones responsables y saber si tenés el presupuesto para poder. En la provincia de Buenos Aires hay 79 hospitales. Entonces, cuando vos recorres los 79 hospitales, después de 20 años de gobierno peronista en la provincia de Buenos Aires, ahí es donde tendrían que haber puesto el recurso para que esos hospitales funcionen. Esto es una fachada de hospitales vacíos que ellos los dejaron vacíos. No es que nosotros no terminamos las obras, porque lo que había que hacer era ir a los hospitales que hoy están y entrar a esos hospitales que están abarrotados de gente y que gobernador Scioli creó unas unidades de atención porque no sabía cómo ocuparse de los 79 hospitales de la provincia. Entonces, esto da para una discusión mucho más de fondo de cuando vos haces cosas solo para mostrar fachadas y te vuelvo a repetir, esto está vacío porque ellos lo dejaron vacío y porque fueron irresponsables a tomar la decisión. Sin embargo, con la mayoría de los hospitales nos hemos hecho cargo y estamos viendo cómo podemos hacer para con una provincia quebrada poder hacer que todo un sistema de salud que estuvo colapsado durante 20 años hoy funcione. ¿Tenías un dato? Sí, exactamente. El hospital que visitó el sábado la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es el Teresa Ferrari en La Ferrere. Lo interesante es que, lo patético, es que fue inaugurado en varias oportunidades y una de ellas en plena campaña electoral en 2015 con la presencia de la fórmula derrotada en esos comicios con Daniel Scioli y Carlos Zanini. Es decir, evidentemente es la típica movida que hemos visto en materia de obra pública y aprovechando un momento en función de lo que es esta campaña Cristina particular de Cristina. Y hay una cosa chiquita, Maxi, porque inauguraba hospitales, lo mismo pasó con el Néstor Kirchner, inauguraba y no estaban en funcionamiento. Solamente una cosa chiquita y no te quiero robar más tiempo, pero la verdad es que déjame decir esto. Fíjate la diferencia. Una gobernadora absolutamente responsable respecto al sistema de salud. ¿Qué está haciendo María Eugenia en la provincia de Buenos Aires? Implementando el SAME y ocupándose las guardias de los hospitales. Bien. Me tengo que ir a una tanda. Gracias, Gladys González. Por favor, a ustedes. Tanda y ya volvemos.
Seguimos en 23 PM. Bueno, lo que sucedió hoy con el dólar, vamos a explicarlo en un minuto, tiene que ver con una demanda muy fuerte que hay de dólares a partir de la formalización de las candidaturas, las nuevas encuestas que muestran a Cristina liderando y al gobierno un poquito más de atrás, en un contexto en el cual a toda la compra de dólares que había de los minoristas, que viene ocurriendo en el último año y medio, se le suma la compra de dólares por parte de aquellos que estaban apostando al peso en la bicicleta financiera de las LEVAC. Es decir, las tasas de interés elevadas en pesos generaban que fuera rentable apostar al peso porque el dólar estaba más o menos planchado y eso generaba una alta tasa de rentabilidad en dólares. Bueno, empiezan a desarmarse las posiciones de esos inversores a partir de que empieza a haber una incertidumbre política mayor y eso empieza a hacer subir el dólar, además de compras importantes que han hecho inversores, bancos, empresas en las últimas semanas. Hoy por primera vez los bancos oficiales liderados por el Banco Provincia salen a vender fuerte dólares para evitar que el dólar supere los 18 pesos y dan una señal al mercado de que el gobierno no está despreocupado de la cuestión. El Banco Central podría haber vendido dólares en cualquiera de los días pasados para evitar que el dólar subiera, no lo quiso hacer también porque el dólar estaba atrasado, porque el dólar a 15 pesos con 80 era barato, a 16 pesos es barato, a 17 pesos es barato y tal vez a 18 pesos es barato, porque con ese dólar sale mucho más barato comprar cualquier cosa en Chile, en Paraguay o en Miami que en la Argentina, o incluso en Madrid, en un supermercado madrileño que en la Argentina. Bueno, esto mete mucho ruido en la campaña política. Evidentemente también mete ruido la idea de un dólar que se está moviendo y que flota inevitablemente para arriba, más allá de que mañana pueda bajar un poco por esta movida de los bancos oficiales que bajaron hoy fuerte el dólar mayorista, pero está claro que es difícil que el dólar vuelva en algún momento a 15 o a 16 pesos. Es más, es imposible que eso ocurra porque ese dólar ya desapareció y se lo comió la inflación. Entonces la pregunta es si en medio de la campaña electoral esto no le mueve todavía más el piso al gobierno. Mira, yo creo que indudablemente puede mover porque de golpe a 18, no creo que hay ningún riesgo de que acá haya una estampida de tipo de cambio. Y si vos me decís, en el fondo le hace bien a la economía. ¿Por qué? Porque cortaste la bicicleta, le generaste incertidumbre. Y yo creo que el tipo de cambio flote y bueno que suba y baje para que el mercado no te juegue en contra. Mejoró la competitividad de muchos sectores que indudablemente... Este 10% de aumento en el último mes del dólar. Mirá, hoy el campo, vos fíjate que ha tenido en un año el dólar estaba al mismo precio y un 35% de inflación. Quiere decir que vos subiste un 35% los costos en pesos. Esto ya te vuelve a reacomodar, ganaste un poco y creo que no hay ningún riesgo, como en otras veces hemos tenido, de que no haya control. Hay reservas suficientes, creo que a lo mejor... Hay financiamiento todavía disponible para el gobierno. Creo que a lo mejor se va a cortar y no le hace mal al país que se corte ese flujo que viene a la especulación. Porque sabés que ese flujo un día decide irse, cuando se va, vos para que no se vaya tenés que aumentarle más la tasa, conclusión, entramos en una experiencia que no fue buena. A mí no me preocupa mucho. Y fortalece también lo que decía Maxi en el bloque anterior, la potencialidad de la reserva del central. Exactamente. Frente a lo que hay que rescatar. Acá el tema es cuánto se traslada a precio, lo vamos a ver en la medición de precios. Recordemos que también el martes siguiente de las PASO hay un vencimiento clave en materia de LEVAX, ¿no? El martes 15, y si el Federico Sturzenegger llega con un dólar un poquito más caro, genera más tranquilidad en el mercado. Le da más poder de fuego al Banco Central. Obviamente. Bueno. Yo no veo ningún problema. Me parece que, si no estoy equivocado, vivimos en una república hay un presupuesto que se vota en el Congreso, que se aprobó en el Congreso y que da un valor del dólar perfectamente compatible con el nivel de dólar que tiene ahora. Entonces no entiendo muy bien por qué quienes hace pocas semanas decían atraso cambiario, ahora dicen disparada del dólar. Me parece que forma parte de todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, hacer creer o intentar hacer creer a la gente que se está ocurriendo una catástrofe social, una catástrofe de desocupación y de pobreza sin poderlo sustentar en un solo número, porque afortunadamente este gobierno neoliberal, de derecha, qué sé yo, reconstruyó un elemento fundamental del Estado que es el INDEC. Y no hay ningún dato objetivo del INDEC que muestre eso. Por el contrario, no me voy a poner a hacer, porque me vas a acordar al segundo, pero te puedo dar 10 índices de crecimiento de la industria, de récord de venta de motos, de récord de venta de automóviles, de sextuplicación del crédito
crédito hipotecario que contrastan absolutamente con la visión negativa que dan algunos basándose en el índice, me dijo el kiosquero del Instituto Guitarra. Para un segundo. INDEC, usémoslo. Para un segundo, quiero que vean esta imagen, ¿no?, de lo que sucedió hoy en la línea Sarmiento, de nuevo en Merlo. Mirá. Cuando el colectivo pasó, la barrera estaba levantada. No hubo banderillero, nada. El tren tocaba bocina a venir, no alcanzó a tocar, los dio vuelta. Cuando vio el accidente, salió, se asomó y se metió adentro a hablar por radio. Ni siquiera fue capaz de salir a ver el desastre que había hecho. El sistema de la barrera, no sé si habrán visto ustedes que hicimos una prueba, es manual e independiente una barrera de la otra. La barrera estaba levantada, a la 1 de la mañana viene un remisero a declarar que a la 1 de la mañana tuvo que venir a despertar al señor. Lo hizo Jaime, lo hizo debido, y empiezan a revisar quiénes eran funcionarios, ministros, presidentes y jefes de gabinete en esa época. Entonces ahí vamos a ver dónde está lo que falta, dónde está la plata que le falta a la gente y dónde están las infraestructuras que no tenemos y en las que siguen muriendo. Y esto es un detalle, 8.000 argentinos mueren en la ruta de la muerte porque se quedaron con la guita y eso creo, Maxi, no se va a cambiar en un año. Yo creo, Maxi, que pasaron 2 años que se podía haber puesto un coso para que la barrera baje. Me parece que son tragedias que tienen que investigarse en la justicia y que sacar ventaja de esto me parece que es miserable, ¿no? En 2 años una chicharra. Hay que dejar que la justicia actúe. Pero quería decir una cosa. Fernando hablaba de mejoras en la industria. Hay 55.000 empleos que se perdieron en la industria. De ninguna manera. 55.000 empleos que se perdieron. Los medicamentos subieron un 60% encima de la inflación. Falso. Entonces creo que es una situación de urgencia que tenemos que advertir en las urnas. ¿Datos de dónde? Tenemos que advertir. Lo dicen ustedes mismos, datos oficiales. Tenemos que advertir en las urnas. Paremos este ajuste. Falso. Y paremos lo que se viene, que va a ser peor si ganamos. Sí, vamos a sacarle la gracias a los dos. Por hijo y a privatizar gracias a los dos. Les agradezco que haya estado. Ahora, yo digo, ¿qué necesidad de quedarse con la última palabra? Que se quede con la última palabra Juan Manuel o de Mendiguren. ¿Qué necesidad de quedarse con la última palabra? Si todos pudieran exponer sus visiones de la economía y de la política en este programa, pues están todas las visiones. Sí, es que cuando se hace una creación falsa, uno le da ganas de... Gracias, Quédense con Telenueve al cierre. Nos reencontramos mañana, como siempre, acá a las 11 de la noche con 23 PM. Chao, pasen.